Faltaba una semana para que Holport cumpliera 25 años. No podía olvidar lo que había soñado durante los últimos días. La casa en un pueblo místico que había pertenecido a su familia. Una bruma blanca se acercaba a él mientras le susurraba: «Te estamos esperando». Despertó sudando y le dijo a su esposa que había tenido el mismo sueño, y se le ocurrió que fueran a visitar el lugar donde vivió su infancia. Llegaron al pueblo y se dirigieron a la casa. Holport pasaba su mano sobre la puerta. Al parecer no había nadie, pero prefirió no tocar el timbre para no incomodar a los dueños actuales. La nostalgia que sintió era indescriptible. Caminaban en la plaza donde está la iglesia. Le platicaba a su esposa todo lo que recordaba vivió en ese lugar con su familia y amigos, cuando de golpe se detuvo frente al pedestal de las farolas. Era el más antiguo. Una cabeza de león en relieve al centro robó por completo su atención. No recordaba haberla visto de niño. Al momento de tocarla, los ojos de león brillaron. Holport quedó atónito. Era la mirada de su padre. Se sentaron en una de las bancas frente al kiosco y al caer la noche partieron rumbo a casa. En el momento que tomaron la carretera, Holport comenzó a ver siluetas de leones que intentaban guiarlo de regreso al pueblo. Pasaron 3 días, estaba muy intrigado. No dejaba de pensar en qué era todo lo que había sucedido, intentando encontrar una explicación. Cerca de las 3 de la mañana escuchó un rugido que lo despertó. Su esposa seguía dormida e inmediatamente revisó la casa para ver qué sucedía, pero no encontró nada. Se sentó en el sillón de la sala y con las luces apagadas recordó la mirada de su padre. Se sintió acongojado, triste. Comenzó a ver los álbumes familiares y encontró la vieja fotografía de un lienzo. Sabía dónde estaba, así que se dirigió al ático. Giró la llave de la cerradura de una caja antigua poco convencional que resguardaba un lienzo muy deteriorado. Aún en esas condiciones, la imagen mostraba un escudo de leones con 12 espadas dobles atravesadas como en relieve. Era idéntico al de la fotografía, aunque en esta la imagen era nítida. Decidió esculpir la imagen del lienzo en el muro. No quería olvidarlo de nuevo. Su padre siempre le decía que era muy importante para la familia, aunque nunca le explicó por qué, pero estaba seguro que lo descifraría. 2 noches después había terminado y la siguiente era su cumpleaños. Mientras dormía, soñó nuevamente con la casa que había pertenecido a su familia, solo que ahora estaba en ruinas y varias siluetas casi imperceptibles se acercaban a él. De entre ellas, su padre apareció. Lo abrazó y le dijo al oído: «Es hora de utilizar lo que el lienzo guarda». De inmediato despertó. Irónicamente se sentía tranquilo. Tenía la certeza que debía regresar, debía indagar. Iría solo, el lugar que su infancia lo llamaba, y quería saber por qué. Así que guardó el lienzo para investigar su historia y se dirigió al pueblo. Llegando, hizo una parada en el cementerio donde descansaba su padre. Comenzó a limpiar la hierba crecida de la tumba mientras platicaba con él. Solo faltaba acomodar las flores cuando sintió varias ráfagas de aire frío. Fue al auto por una chamarra y cuando abrió la cajuela, la imagen del lienzo comenzó a destellar, restaurándose completamente. Desconcertado, lo tomó en sus manos. Corriendo entró nuevamente al cementerio. Se detuvo repentinamente al ver las siluetas de leones que rodeaban el lugar y recordó 7 noches atrás, esa noche cuando vio la mirada de su padre en el antiguo pedestal de las farolas, pero específicamente cuando tomaron la carretera. Era la misma cantidad de leones. Pronto desaparecieron. Confundido, colocó las flores y se despidió. Llegando a la plaza, enrolló cuidadosamente el lienzo y lo guardó en un portaplanos que traía colocándolo en su hombro. Mientras caminaba para dirigirse a la casa de su infancia para asegurarse que todo estaba en orden, pasó junto al pedestal de las farolas. Sintió la necesidad de tocar la imagen del león. Al mirar sus ojos, inexplicablemente sus sentidos se agudizaron. Su cuerpo vibraba y en ese momento un poder escalofriante recorría su cuerpo. No había manera de describirlo. De pronto una persona estaba justo debajo de las farolas y cruzando su mirada con Holport expresó: «Te estamos esperando». Holport de inmediato recordó su repetitivo sueño. Era la misma frase. Desconcertado le dijo: «Disculpa, no sé quién eres». «Entiendo. Más de 15 años sin vernos. Se fueron cuando tenía 7. La última vez que te vi fue cuando enterraron a tu padre. Eras nuestro amigo, tú jugabas con mi hermano Nico y conmigo». «Adrián, qué gusto encontrarte. No recuerdo haberte visto esa tarde». Consideré imprudente acercarme, tampoco dejé que Nico lo hiciera. «Necesito que vengas conmigo, debo mostrarte y explicarte». En el trayecto recordaban viejos tiempos.
hasta que Aldrin se detuvo frente a un portón impresionante de madera, con detalles de hierro forjado y remaches en forma de cabeza de león. Al momento que Holport lo traspasó, sintió como si hubiera llegado a casa. El lugar era enorme. Al centro albergaba la estatua de un ángel rodeada con cráneos y a sus costados la piedra del piso tenía varias insignias talladas, no al frente y no atrás. Los arcos alrededor eran enormes y detallados, así como las escaleras para ir al segundo nivel, unas al costado izquierdo del portón y las otras al final, junto a la pared central del lado derecho. Había algunos árboles y pasto en las esquinas. El aire que se percibía era tranquilizador. Repentinamente, Holport, sin saberlo, dio inicio a una reveladora conversación. ¿Cómo sabías que vendría y qué querías decir con te estamos esperando? Considerando el tiempo que tenemos sin vernos, resulta extraño. El que sabía que vendrías es tu padre. ¿Mi padre? Sabes que tiene 18 años que falleció. Él fue. Holport, hay mundos que son reales, imperceptibles para todos excepto para los elegidos, como nosotros. Y esos mundos quieren devorar este. Existe el Día de Muertos y lo que la celebración oculta es realidad. Los muertos vienen, traspasan el plano de lo que podemos ver y no. Su mundo permanece dividido en dos planos, el lineal donde descansan eternamente y el vertical donde nuestros muertos defienden este mundo para que nada más atraviese o permanezca en este plano, nuestro plano. Imagina combatir uno a uno, es agotador incluso para ellos, pero si combaten dos mundos unidos contra ellos, es posible detener las fuerzas. Y estas fuerzas están divididas en planos bajo el mundo de los vivos, donde nosotros pertenecemos, seguido del mundo de los muertos, y en planos más profundos subsecuentes, el mundo de los demonios, de los Branquiels, de los exiliados y de los infinitos. Aquí, en este lugar, es donde todos los mundos convergen. Definitivamente no debí venir. Todos hemos escuchado hablar de los primeros seres de oscuridad, los demonios. Aparecen en cuentos, películas, leyendas, pero cómo se crearon es una incógnita, excepto para nuestros linajes. El aura en vida de esos seres era oscura, y por avaricia de seguir perteneciendo a nuestro mundo, no trascendieron, solo se transformaron, mostrando en su aspecto desesperación, ira, enojo, buscando personas con sus cualidades para poseer sus cuerpos y plantarles el mal desde su interior. Son imperceptibles para los demás del mundo de los vivos, pero cuando los del mundo de los muertos los detectan, los ayudantes lanzan sus cadenas para contenerlos, atraerlos y encerrarlos en su mundo. Los Branquiels son extirpaciones de los demonios en batallas. Pertenecieron a ellos, así que tienen conciencia propia. Traspasan de forma líquida su mundo humillados por su deformación para crearse en él, volviéndose más fuertes que los demonios mismos, aunque ellos no lo saben. Debajo el mundo de los exiliados, todos los que hemos logrado eliminar, en oscuridad total se regeneran de las cenizas mezcladas con frustración de su conciencia ante la derrota. Su aspecto puede parecer inocente, pero pretenden confundirnos para pasar desapercibidos y no interferir en sus planes de devorar nuestro mundo. Al final de todo se encuentra el mundo de los infinitos. Son seres oscuros, destruidos por sus iguales al no acatar sus órdenes. Ese mundo es atroz. Deteriorados permanecen solitarios alimentándose entre ellos mismos, destrozándose para mutar y volverse más fuertes. Todos los mundos de seres oscuros tienen un enorme candado hechizado, electriza y tortura a cualquiera de ellos que intente cruzar, hasta que lo hace desaparecer definitivamente de cualquier plano. Pero eso no los detiene. Los exiliados son los que siempre están intentando abrir brechas. Pueden tardar demasiado o poco tiempo hasta encontrar dónde. No pueden abrir en el mismo lugar. Cada que una brecha se abre y es cerrada, el candado se extiende. En el caso de los que pertenecen al mundo de los muertos, juntos con su poder, pueden sellar una brecha entre dos mundos. Si comienza a extenderse, el linaje guardián del mundo de los vivos comienza a tener visiones de alerta y cuando detecta que el equilibrio de la convergencia está en riesgo, debe reunirlos a todos antes de que esos seres surjan de la oscuridad. Aldrin, has tocado fibras muy sensibles en mí al mencionar a mi padre. ¿Y ahora me cuentas historias de seres que son imperceptibles? Todo es real, pronto tú mismo podrás comprobarlo. Tu apellido es León, el linaje más antiguo. Como guerrero al momento de nacer te fueron otorgadas habilidades que cuando niño decidiste omitir. Te llegaron a suceder cosas que eran increíbles. Veías y sentías la presencia de familiares muertos tiempo atrás, así como de otros seres. Tenías premoniciones, escuchabas susurros, entre muchas otras. Todas regresaron a ti al tocar el pedestal de las farolas. Ahora eres el más poderoso. Incluso sé que traes la armadura de tu linaje.
¿La armadura de mi linaje? Sí, permanece oculta en un lienzo igual a estos, dijo Aldrin señalando a su alrededor. Las paredes laterales estaban tapizadas de lienzos con el mismo escudo, aunque con distinta insignia cada uno. Eran diferentes al suyo y al que estaba en la pared central junto a un espacio vacío. Holport notó que las insignias estratégicamente talladas en el piso eran iguales a las insignias de los lienzos. Enseguida, recordó lo que en el último sueño su padre le dijo al oído. Es hora de utilizar lo que el lienzo guarda. Colocó el portaplanos en el piso y sacó el lienzo. Mientras lo desenrollaba sosteniéndolo en sus manos, Aldrin decía: la armadura y las espadas fueron forjadas siglos atrás por el primer león, un herrero que vivió en esta casa. Al descubrir la convergencia supo cómo contenerla con la ayuda de su amigo el hechicero, del cual somos descendientes Nico y yo. La ocultaron, protegiéndola, así como las armaduras y armas ante los ojos de los demás, principalmente de los seres oscuros. La mezcla de los metales utilizados con el hechizo protector es muy poderosa, los elimina al instante, así que pretenden apoderarse de las armaduras, pero no pueden. Estas solo se fusionan con los elegidos. La original que pertenece a los del linaje león, los guerreros, la secundaria que pertenece a mi linaje, los guardianes, y las terciarias, que pertenecen a los linajes de los ayudantes. Siempre que las portemos al entrar a la convergencia somos casi invencibles. ¿Mi hermana tiene conocimiento de todo esto? Su abuela y tu padre probablemente les contaron historias disfrazadas de cuentos, pero ella no sabe que es real. El elegido tiene una marca de nacimiento en su brazo izquierdo y con el tiempo desarrolla sus habilidades, sin importar si es primogénito o no, dama o varón. Del mundo de los vivos solo un vástago es elegido para el linaje del guerrero, el líder en batalla, así como un elegido por linaje de cada uno de los 40 linajes antiguos del pueblo para combatir a su lado. Ellos son los ayudantes, y 2 elegidos para el linaje de los guardianes, que permanecemos constantemente comunicados con el mundo de los muertos. En su mundo, guardianes y ayudantes portan su armadura todo el tiempo, adherida a ellos como un tatuaje en su brazo derecho. El arma de los guardianes es un hacha doble y de los ayudantes una maza que oculta una cadena. En ambos casos aparecen a voluntad, cuando es necesario. Nuestro linaje y el de los 40 han estado unidos desde hace muchos siglos, peleando sin que los demás habitantes o visitantes se enteren de lo que sucede, evitando que esos seres oscuros escapen, conteniéndolos. Entonces Nico está aquí. No, mi hermano, él tuvo una visión, dijo que debía venir a la convergencia. Esa noche creía haberlo convencido, supuestamente no vendría, pero no fue así. En la madrugada me sentí inquieto y al ver su cama no estaba ahí, sabía dónde buscarlo. Cuando llegué la convergencia estaba abierta, había una brecha enorme entre los mundos subterráneos. Vi cómo los exiliados y los Branquiels se estaban uniendo para atacar el mundo de los muertos. El siguiente paso sería ir por los infinitos y los demonios para ser más poderosos y liberarse para llegar al nuestro. Nico estaba junto a la brecha sin armadura. Cuando grité su nombre, él atrajo de inmediato la atención de los Branquiels. Sabía lo que hacía. Comenzó a ser absorbido por la brecha. Gritó: es la única manera. Quedarán tranquilos un tiempo. Sabes qué hacer cuando reciban el llamado. Un Branquiels lo emboscó y la brecha se selló. Sin importar cuántos mundos haya afectado la brecha, puede ser sellada por un guardián del mundo de los vivos, sacrificándose. Lo siento mucho. Tenía 17 años, él intentó saber qué sucedía, abrió la convergencia antes de tiempo. Esas visiones en tiempo real era una de sus habilidades. Aún no era momento de adentrarnos, no habíamos sido llamados, estaba controlada por los guardianes del mundo de los muertos. Mi habilidad es abrir los candados, adentrarme en los sueños de los elegidos, si es necesario provocar visiones para intrigarlos y regresen al pueblo. Después de lo de Nico, esa habilidad en tiempo real se activó en mí. Los escudos se restauran cuando la alerta del mundo de los muertos es escuchada. Durante 20 años permaneció en silencio, incluso esa madrugada, cuando sucedió lo de Nico. Solo debía esperar para ver a mi hermano. Es un guardián en el mundo de los muertos y luchará con nosotros. Al último llamado acudió tu padre. Se llevó el lienzo para contarte todo y en su momento estuvieras preparado. Pero sabíamos que no lo haría. Tienes sangre de guerrero, el legado de él y sus antepasados está en ti. Fue un honor para mi padre luchar junto al tuyo, y al igual que a Nico podré verlo. Será un honor luchar juntos a tu lado. ¿Podré ver a mis padres? No a los dos, y solo por un instante podrás estar con tu padre. Tenía ese pendiente contigo. Al momento de ponerte la armadura se reunirá con tu madre y ambos descansarán en paz.
Permanecerán en el mundo de los muertos, pero en el plano lineal, donde solo podrán visitarte al abrirse el portal el Día de Muertos. Solo un vivo de tu linaje puede luchar en compañía de los muertos que permanecen en el portal vertical, guardianes y ayudantes. Todo el poder permanecerá en ti hasta el tiempo marcado de tu fallecimiento y seré de alguno de tus vástagos. Así fue estipulado. Ahora entiendo, en el pedestal de las farolas vi los ojos de mi padre. Se estaba comunicando conmigo. Ese fue el detonante, la advertencia de que estabas aquí y regresarías. El sol se está ocultando, los ayudantes del mundo de los vivos llegarán pronto. Sorprendido, Holford dio la vuelta para encender un cigarro. En ese momento aparecieron las 7 sombras de los leones en el perímetro. Se escuchó un rugido. ¿Puedes verlos? Son guardianes del mundo de los muertos, dijo Aldrian mientras se dirigía al lienzo de su linaje. Colocó sus manos en los costados y acercando su boca al ojo del centro expresó: sabiduría y poder para en batalla vencer. El lienzo brillaba intensamente y poco a poco el brillo iba cubriendo el cuerpo de Aldrian hasta los hombros. Al mismo tiempo, las sombras de los leones comenzaron a tomar forma humana. Había de diferentes edades, siendo el más pequeño un niño de 7 años, todos ellos descendientes del hechicero, entre los cuales se encontraba Nico, que al acercarse compartió una sonrisa con su hermano. El portón se abrió y comenzaron a entrar los ayudantes del mundo de los vivos, moviendo la cabeza en señal de saludo para Holford, mientras se colocaban a los costados de la estatua, frente a las paredes de los lienzos, dejando libre el camino a la pared central y el portón. Se hincaron colocando una rodilla en el piso y la palma de su mano derecha en la insignia. Los lienzos destellaron una vez. Una luz brillante que brotaba de las insignias del piso rodeaba sus cuerpos hasta los hombros. Los lienzos del lugar habían quedado vacíos, sin insignias, sin imagen. Los ayudantes se levantaron, portaban sus armas en la espalda al igual que Aldrian. Las armaduras de todos sin excepción estaban impecables, como un diamante pulido. «Nuestro guerrero ha llegado», dijo Aldrian en voz alta, y dirigiéndose a Holford continuó: «Tu poder y habilidades han regresado, has recordado, sabes por qué luchar, sabes cuál es tu destino. Eres el hijo de Holres, deberás tocar con sangre el escudo, el lienzo reconocerá tu linaje y la armadura se fusionará a ti». Nico se acercó con un largo alfiler con cabeza de león, pinchó los 5 dedos de la mano izquierda de Holford. El brillo recorría su cuerpo y en un instante portaba la armadura con 2 espadas dobles entrelazadas en su espalda. Los cráneos que rodeaban la estatua central empezaron a desmoronarse, al mismo tiempo que una puerta se alzó del suelo de piedra frente a ella. Al momento de abrirse, Holford quedó atónito cuando salió Holras, su padre. Todo quedó en silencio absoluto. Se acercó y abrazó a Holford, diciéndole: «Al verte aquí podré descansar en paz. Se une un guerrero digno de proteger el mundo de los vivos y muertos. Te quiero, hijo». La silueta de Holres comenzó a volverse más y más tenue mientras regresaba a la puerta. Al cruzarla desapareció completamente. La puerta se cerró y volvió a ocultarse. El guerrero, el guardián y los ayudantes estaban listos. Todos rodeaban la estatua, mientras Aldrian, concentrado, hacía movimientos aleatorios con sus brazos, haciendo un halo de luz en la base. Segundos después quedó estático. La superficie de la estatua giró y comenzó a elevarse por encima de todos ellos, quedando un vacío en el piso del cual se percibió una especie de remolino. La convergencia estaba abierta. Una densa neblina los cubrió a todos, adentrándolos al mundo de los muertos. Se encontraban en el plano vertical. Era lúgubre, pero se sentía una gran tranquilidad. La brecha se visualizaba desde cualquier punto. Guardianes y ayudantes de ambos mundos estaban a disposición de las órdenes del guerrero. Llegaron al centro de la brecha. Demonios, branquias y exiliados estaban juntos, emitiendo risas y lamentos aterradores, intentando extenderla al mundo de los infinitos, mientras algunos guardianes la contenían para poder sellarla. No era opción atravesarla. Estaba infestada por esos seres oscuros. De inmediato los atacarían. Sería devastador. Siglos atrás lo intentaron. La brecha esa ocasión era enorme. Había llegado al mundo de los muertos. No lograban contenerla. Las pérdidas del mundo de los muertos fueron considerables, aún con la armadura. Al traspasar la brecha, los seres oscuros detectaban la presencia de vivos y muertos que intentaban llegar a ellos, más porque eran miles. Esperaban atentos para arrastrarlos, aplastarlos y destrozarlos. Lo que los seres oscuros no saben
es que el guerrero, los guardianes y los ayudantes, sean del mundo de los vivos o de los muertos, solo trascienden de plano, a lineal o vertical. Son seres de luz y los seres de oscuridad no pueden eliminarlos o transformarlos, aunque pretendieran mandarlos a cualquiera de sus mundos. Fue la única ocasión que se tomó una decisión precipitada tomada por la desesperación ante la situación en ese momento. Pero hubo un descubrimiento. Al traspasarla demasiados seres de luz al mismo tiempo, provocaban diversificación en la brecha, haciendo imposible contenerla y sellarla. Al contrario, se extendía aleatoriamente, volviéndolo una ventaja para los seres oscuros que lograban atravesar al mundo de los muertos y llegar al mundo de los vivos. Miles de ellos habían obtenido su victoria, y distraídos por la misma fueron cazados, encerrados y algunos eliminados por el guerrero con ayuda de los guardianes y los ayudantes de ambos mundos. La convergencia estaba equilibrada, estabilizada y la brecha sellada completamente. Fue la primera vez que un guardián del mundo de los vivos hacía un sacrificio. Una noche trágica que al final resultó victoriosa. Una noche marcada que sería icónica y lo es entre los miles del mundo de los muertos que la presenciaron y siguen en batalla. La advertencia fue plasmada en un pergamino, firmada con sangre del guerrero y el guardián, que esa noche presenció el sacrificio de su hermana, heredado consecutivamente a los elegidos, pertenecientes al linaje del hechicero. Si la brecha por los guardianes del mundo de los muertos no es posible sellar, el guardián del mundo de los vivos una brecha dentro de la brecha inicial abrir no deberá. Expuestos todos quedarán, los seres oscuros se liberarán, a todos deberán encerrar o eliminar. Con uno que logre escapar, en el mundo terrenal el caos logrará desatar. Cuando en los vivos el mal logre sembrar, dentro de un cuerpo ocultándose permanecerá, viendo a miles iguales crear. Cuando esas almas infectadas dejen los cuerpos, en seres oscuros eternos se convertirán. Sin equilibrio, la convergencia estallará, contenida en el pueblo no permanecerá. Su libre albedrío harán, y a todos sus no iguales devorarán. Desde entonces, los seres oscuros abren brechas, los seres de luz cierran brechas, la convergencia se estabiliza y lo estipulado es respetado. Debían cruzar por el candado bajo el mundo de los muertos, el único que conecta con todos los demás. Al abrirlo quedaban expuestos y los seres oscuros podían atravesarlo sin necesidad de brechas oscuras. Así que Aldrian debía permanecer ahí y, en caso de ser necesario, cerrarlo. Siendo Holpor el guerrero, debía guiarlos. Él debía ser el primero en atravesar. Habían llegado al centro de la convergencia. 3 mundos de los seres oscuros estaban unidos y distraídos con la extensión de la brecha al siguiente. Era el momento, la batalla debía iniciar. Debían impedir liberaran a los infinitos. El guerrero y los ayudantes peleaban con sus armas contra los demonios, los branquies y los exiliados, mientras la mayoría de los guardianes del mundo de los muertos contenían la brecha para sellarla, y los demás, junto con Aldrian, blandían sus armas atacando a los seres que intentaban llegar al candado que permanecía abierto. Flotaban brumas rojas, negras y grises que se adentraban en el mundo de los exiliados. Algunas otras se dirigen al mundo de los infinitos, del que comenzaron a salir seres oscuros. La brecha había abierto su mundo. Otros ayudantes permanecían en los candados de los otros mundos, lanzando cadenas a los seres oscuros obligándolos a regresar, liberando la carga de ataques. Pronto se observaron brumas moradas, eran de los infinitos, que ahora pertenecían al mundo de los exiliados. La brecha comenzó a sellarse, los guardianes habían logrado contenerla. Los lamentos de los seres oscuros eran ensordecedores, llenos de rabia, mientras iban quedando encerrados en el mundo al que pertenecían. Todos los seres de luz del mundo de los muertos y de los vivos estaban seguros. Ninguna bruma blanca había trascendido. Al cruzar el guerrero, de inmediato el guardián cerró el candado. Estaban en el plano vertical, todos tranquilos por una victoria más, cerca del guerrero y el guardián que los habían guiado en esta batalla, mientras Holpor les decía: fue un honor haber peleado a su lado. En algún momento nos volveremos a encontrar. Y a ustedes, ayudantes del mundo de los vivos, pronto nos reuniremos en nuestro mundo. Entre más unidos, más fuertes seremos. ¡Así será!, exclamó uno de los 40 ayudantes mientras hincaban con la rodilla derecha en el piso levantando su brazo izquierdo. Varios destellos traspasaban la densa neblina. Eran las armaduras de los ayudantes que regresaban a los lienzos y a ellos al mundo de los vivos. Nico se dirigió a Aldrian y Holpor. Los tomó de las manos diciendo: hasta volvernos a encontrar.
Si no es que vienen del mundo de los vivos, en el de los muertos será. Y si eso sucede contigo, Holport, permanecerás en el plano vertical hasta que tu descendiente elegido sea llamado. De inmediato trascenderás al plano Igniar. O podrás hacer lo mismo que tu padre, esperar para verlo una vez más. ¿Cómo? Si hubieras tenido conocimiento de todo esto, no habría tenido ningún pendiente contigo. Solo hubiera trascendido sin tener la oportunidad de verte y que lo vieras por última vez. Aldrian, ¿tú lo sabías? En algún punto, alguien de tu linaje por error encontró la forma de reunirse con su vástago una última vez. Solo un guardián del mundo de los muertos puede dar el mensaje. La decisión ahora depende de ti. Recuerda, solo un guerrero puede activarse en ambos mundos, siendo el de los vivos el que permanecerá y el de los muertos trascenderá. La densa neblina regresó a Holport y Aldrian al mundo de los vivos. La estatua regresaba a su posición original resguardando la convergencia. De las cenizas se formaron los cráneos a su alrededor. Comenzaba a amanecer. El guerrero y el guardián presionaron los escudos en sus armaduras, que poco a poco se desvanecían de sus cuerpos para resguardarse en los lienzos que nuevamente parecían deteriorados. Holport levantó el de su linaje del piso, donde había quedado al ponerse la armadura. Sonriendo miró a Aldrian y se acercó a la pared central, colocándolo en donde pertenecía. No dirás nada a tu vástago, ¿cierto? No, no sabrá nada hasta que sea el momento. De eso se encargará tu linaje. Entonces aquí nos despedimos, amigo. Espero verte pronto en otras circunstancias. Antes de irse del pueblo, Holport pasó frente a la casa de su infancia y visitó el pedestal de las farolas. La cara de león había desaparecido. Al tomar la carretera suspiró nostálgicamente, sonriendo. Llegó a casa. De inmediato abrazó y besó a su esposa. Ella lo esperaba con un gran desayuno y la sorpresa de que pronto serían padres. Se sentaron en la alfombra bajo el escudo tallado en la pared. Holport le contó la noche increíble que había vivido y que durante siglos pertenecía a su linaje. Cada año visitaban el pueblo místico, y él en varias ocasiones más. Las familias de Holport y Aldrian se convirtieron en una. Una noche, la silueta comenzó a volverse más y más tenue mientras regresaba a la puerta. Al cruzarla desapareció completamente. La puerta se cerró y volvió a ocultarse. Elliot ahora es nuestro guerrero, mis hijos los guardianes. Descansa tranquilo, amigo. Susurró Aldrian, guardián del mundo de los muertos.